¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, Honda, GMC, Chevrolet, Ford, Volvo, Dodge, Toyota, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Si su vehículo tiene un código almacenado P0389, significa que el módulo de control del tren motriz PCM detectó una señal de voltaje intermitente o errática desde el sensor secundario de posición del cigüeñal CKP. Cuando un sistema OBD2 utiliza múltiples sensores CKP, el sensor B generalmente se refiere a un sensor CKP secundario. La velocidad del motor RPM y la posición del cigüeñal se controlan con el sensor CKP. El PCM calcula el tiempo de encendido por chispa usando la posición del cigüeñal. Cuando considera que los árboles de levas giran a la mitad de la velocidad del cigüeñal, ve por qué es tan importante que el PCM pueda distinguir entre la admisión del motor y los impulsos de escape, rotaciones. La circuitería del sensor CKP incluye uno o más circuitos dedicados a proporcionar al PCM una señal de entrada, una señal de referencia de 5 voltios y una conexión a tierra. Los sensores CKP son más comúnmente de la variedad electromagnética de efecto Hall. Por lo general, se montan en el exterior del motor y se colocan muy cerca, generalmente solo varias milésimas de pulgada, a un circuito que completa la tierra del motor. La tierra del motor es típicamente un anillo reductor con dientes mecanizados con precisión, fijado a cada extremo del cigüeñal o integrado en el mismo cigüeñal. Algunos sistemas con múltiples sensores CKP pueden usar un anillo reductor en un extremo del cigüeñal y otro mecanizado en el centro del cigüeñal. Otros simplemente montarán sensores en múltiples posiciones alrededor de un anillo reductor. El sensor CKP está montado de modo que el anillo reductor pase dentro de varias milésimas de pulgada de su punta magnética a medida que gira el cigüeñal. Las áreas elevadas, dientes, del anillo reductor completan un circuito electromagnético con el sensor y las hendiduras entre las áreas elevadas interrumpen brevemente el circuito. El PCM reconoce estas terminaciones e interrupciones continuas del circuito como un patrón de forma de onda que representa fluctuaciones de voltaje. Las señales de entrada de los sensores CKP son monitoreadas constantemente por el PCM. Si el voltaje de entrada del sensor de posición del cigüeñal es demasiado bajo durante un periodo de tiempo establecido, se almacenará un código P0389 y se podrá iluminar un 1000. Otros códigos de falla del sensor de posición del cigüeñal B incluyen P0385, P0386, P0387 y P0388. Código de gravedad y síntomas. Una condición de no arranque probablemente acompañará a un código almacenado P0389, por lo tanto, este código podría clasificarse como severo. Los síntomas de este código pueden incluir: el motor no enciende, el tacómetro, si está equipado, no registra las RPM cuando se arranca el motor, vacilación ante la aceleración, bajo rendimiento del motor, disminución de la eficiencia del combustible. Causas. Las posibles causas de este código son: en sensor CKP defectuoso, cableado abierto o en corto al sensor CKP, conector corroído o empapado de líquido en el sensor CKP, error de programación de PCM o PCM defectuoso. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Necesitaría un escáner de diagnóstico con un voltímetro o mímetro digital integrado, DVOM, y un osciloscopio. Antes de diagnosticar un código P0389, también se requerirá una fuente de información confiable del vehículo, como All Data DY. Una inspección visual de todos los mazos de cables y conectores relacionados con el sistema es un buen lugar para comenzar su diagnóstico. Los circuitos que han sido contaminados con aceite de motor, refrigerante o líquido de dirección asistida deben inspeccionarse cuidadosamente, ya que los fluidos a base de petróleo pueden comprometer el aislamiento de protección en el cableado y conducir a cortocircuitos o circuitos abiertos. Y un P0389 almacenado. Si la inspección visual no arroja resultados, conecte el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recupere todos los códigos de falla almacenados y los datos del cuadro congelado. Anotar esta información puede resultar útil si el P0389
o 9 demuestra ser intermitente. Si es posible, pruebe el vehículo para ver si se restablece el código. Si se reinicia el P0389, ubique un diagrama de cableado del sistema desde la fuente de información de su vehículo y verifique el voltaje en el sensor CKP. Normalmente se usa una referencia de 5 voltios para la operación del sensor CKP, pero verifique las especificaciones del fabricante para el vehículo en cuestión. Uno o más circuitos de salida y una señal de tierra también estarán presentes. Si se detectan voltaje de referencia y señales de tierra en el conector del sensor CKP, continúe con el siguiente paso. Al usar el DVOM, pruebe el sensor CKP en cuestión de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Si los niveles de resistencia del sensor CKP no cumplen con las recomendaciones del fabricante, sospeche que está defectuoso. Si la resistencia del sensor CKP se alinea con las especificaciones del fabricante, continúe con el siguiente paso. Conecte el cable de prueba positivo del osciloscopio al cable de salida de señal y conecte el cable negativo al circuito de masa del sensor CKP. Después de volver a conectar el sensor CKP en cuestión, elija la configuración de voltaje adecuada en el osciloscopio y enciéndalo. Observe el patrón de forma de onda en el osciloscopio con el motor en ralentí, en estacionamiento o neutral. Esté atento a picos de voltaje o fallas en el patrón de forma de onda. Si se detectan discrepancias, pruebe el mazo de cables y el conector para el sensor CKP para determinar si el problema es una conexión floja o un sensor defectuoso. Si la punta magnética del sensor CKP tiene restos metálicos excesivos o si hay un anillo reductor roto o desgastado, puede causar bloques de voltaje faltantes en el patrón de forma de onda. Vaya al siguiente paso. Si no se encuentran problemas en el patrón de forma de onda, encuentre el conector PCM e inserte los cables de prueba del osciloscopio a la entrada de señal del sensor CKP y a los circuitos de tierra, respectivamente. Observe el patrón de forma de onda. Si el patrón de forma de onda cerca del conector PCM no es similar al que se vio cuando los cables de prueba se conectaron cerca del sensor CKP, sospeche que hay un circuito abierto o en cortocircuito entre el conector del sensor CKP y el conector PCM. Si esto es cierto, desconecte todos los controladores relacionados y pruebe circuitos individuales con el DVOM. Deberá reparar o reemplazar los circuitos en corto o abiertos. El PCM puede estar defectuoso o puede tener un error de programación de PCM. Si el patrón de forma de onda es idéntico al que se vio cuando los cables de prueba se conectaron cerca del sensor CKP. Notas de diagnóstico adicionales. Algunos fabricantes recomiendan que los sensores CKP y CMP se reemplacen como un conjunto. Utilice boletines de servicio técnico para ayudar en el proceso de diagnóstico.